Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Tuve una repentina revelación, como en los dibujos animados cuando una bombilla se ilumina sobre la cabeza de un personaje al tener una idea o encontrar la respuesta a una pregunta. Resulta que mi tercer hijo no era realmente biológicamente mío, pertenecía a otro hombre. Estaba hablando por teléfono con un representante de genealogigurus.com tratando de averiguar por qué la prueba de ADN de mi hija no había sido procesada después de 10 semanas. Se lo había dado como un regalo adicional de Navidad y le proporcioné al representante los números necesarios para rastrearla. Después de esperar unos 5 minutos, volvió a la línea y me aseguró que la prueba había sido procesada. Sin embargo, me explicó que era un asunto de confidencialidad entre la empresa y la persona que había realizado la prueba, por lo que no podía darme más información. Pregunté, si la procesaron, ¿por qué no aparece en mis resultados de ADN? Estaba bastante emocionado cuando hice esta pregunta. El representante respondió algo irritado, «Señor, hay varias razones por las que su hija puede no aparecer en sus coincidencias de ADN, pero no puedo discutir esta prueba específica con usted». Fue entonces cuando me di cuenta, como una bombilla encendiéndose en mi cabeza. La razón principal por la que no aparece en mis coincidencias es porque no está biológicamente relacionada conmigo. Terminé la llamada aturdido. Recuerdo haber presionado el botón rojo de «finalizar llamada» y luego romper en llanto. Me desperté unos minutos después, acurrucado en el sofá de la sala familiar. Todavía me quedaban 15 minutos de mi descanso para almorzar, así que decidí llamar a mi hija, que probablemente también estaba en su descanso para almorzar, ya que ambos trabajábamos en la misma zona horaria. Sabía que ella generalmente disfrutaba del almuerzo mientras leía un libro en su escritorio, así que no me preocupaba molestarla. Contestó el teléfono después del primer timbrazo y me saludó con un tono algo cansado. «Hola, papá, ¿cómo estás?». Respondí, «Cariño, sabes que te amo y confío en ti completamente, pero me enteré de la prueba de ADN. Llamé a la compañía de genealogía y me dijeron que fue procesada hace unas 2 semanas». Hubo un momento de silencio, y pude escucharla tomar una profunda respiración al otro lado de la línea. «Lo sé, papá. Necesitamos hablar, pero no puedo hacerlo aquí y ahora. Llámame esta noche y por favor asegúrate de que mamá no esté en la habitación cuando lo hagas». Me sentí como en una niebla mientras conducía de regreso a la oficina, y debo admitir que no tuve una tarde muy productiva en la firma de ingeniería donde trabajaba. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos y preguntas, especialmente la inquietante idea de que mi querida hija podría no ser realmente mía. Siendo naturalmente analítico, me di cuenta de que necesitaba ordenar las cosas y tratar cada asunto metódicamente. Después de todo, ocupaba el puesto de vicepresidente de ingeniería por una razón, y entendía que tratar los problemas personales como si fueran desafíos de proyectos era el camino a seguir. El viejo Duan me había inculcado este enfoque cuando me contrató directamente de la universidad para trabajar en su entonces incipiente empresa. Con Duan como nuestro líder y yo a su lado, su empresa se convirtió en una potencia de la industria, y ambos disfrutamos de un éxito financiero significativo. Tenía un gran ingreso, excelentes beneficios, y colaboraba con colegas inteligentes y agudos. Además, cuando volvía a casa cada noche, me esperaban una hermosa y atractiva esposa y 3 maravillosos hijos. Con el tiempo, los niños crecieron, dejaron el nido, se casaron y comenzaron sus propias familias. Inicialmente, la casa se sentía un poco solitaria, pero encontramos maneras de mantenernos ocupados, y creí que la soledad rejuveneció nuestra relación como pareja. Sin embargo, al reflexionar sobre los eventos del último mes, no pude evitar recordar algunos incidentes peculiares, incluyendo la llamada de Marisa a mi esposa hace unas 2 semanas. Una noche de martes mientras ambos estábamos en la sala viendo televisión, el teléfono de Tracy sonó. Ella miró la pantalla y me informó que era Marisa, luego procedió a contestar la llamada. Su conversación duró unos 5 minutos, durante los cuales Tracy respondió principalmente con sí y no. Noté lágrimas formándose en las comisuras de sus ojos cuando colgó.
Le pregunté si todo estaba bien, y me explicó que el gato de Marisa tenía algunos problemas de salud. Lo minimizó diciendo que no era gran cosa, aunque noté un atisbo de inquietud en su comportamiento. Me pareció peculiar lo personalmente que parecía tomarse los problemas de salud del gato de Marisa. Poco sabía que ese podría haber sido el momento en que Marisa descubrió la verdad. Tracy no tenía conocimiento de la prueba de ADN que había enviado en secreto a Marisa. No lo consideré lo suficientemente significativo como para mencionarlo. Marisa era la única de nuestros 3 hijos que mostraba interés en la genealogía, así que pensé que le encantaría la idea. Llevaba años investigando la ascendencia de mi familia y disfrutaba especialmente del aspecto de las pruebas de ADN. Asumí que Marisa se sometería a la prueba con entusiasmo. Claramente, me había equivocado. Cuando regresé a casa, hice un esfuerzo consciente por no tratar a Tracy de manera diferente, aunque estaba hirviendo de angustia interior. Me repetía a mí mismo, trabaja en un problema a la vez. Conocí a Tracy durante mi segundo año en la universidad. No nos cruzamos hasta mi último año, pero desde entonces sentí que estábamos unidos, al menos desde mi perspectiva. Nos casamos un año después de graduarnos, hace 31 años, exactamente hoy. Siempre había proclamado con orgullo que fue la mejor decisión que jamás había tomado. A sus 54 años, aún conserva su belleza con gracia y, a pesar de haber dado a luz a 3 hijos, mantiene una rutina de ejercicios que la hace parecer de 30. Es un torbellino de diversión y humor, y hasta hoy, esperaba con ansias pasar el resto de mi vida con ella. Alrededor de las 8, le informé a Tracy que necesitaba hacer una llamada al viejo respecto a un proyecto en el que estábamos colaborando, y me excusé de la habitación. En realidad, tomé mi chaqueta y me dirigí al columpio del porche donde podía tener una conversación sin preocuparme de que Tracy me oyera. Fue entonces cuando llamé al número de Marisa. Marisa contestó al primer timbrazo, y su voz transmitía una angustia inconfundible. «Lo siento, papá. Sé que debería habértelo dicho antes, pero mamá me pidió que guardara silencio hasta que ella tuviera la oportunidad de hablar contigo», susurró antes de que pudiera siquiera saludar. «Oye, no estoy enojado contigo». «Respira hondo», respondí, tratando de consolarla. «No te estoy culpando. Eres tan víctima en este embrollo como yo». Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado. Sabía cuánto la estaba desgarrando todo esto. «Quiero que entiendas que esto no cambia nada entre nosotros. Sigo siendo tu papá, y siempre serás mi pequeña. He vertido todo mi amor en ustedes, mis hijos, durante todos estos años, y no voy a dejar de hacerlo ahora, a menos que eso sea lo que tú quieras». En ese momento, se desmoronó por completo, y sus sollozos la hacían casi ininteligible al teléfono. «Te amo, papá. No necesito a nadie más que a ti». Le dije cautelosamente a mi hija que no quería ponerla en una situación difícil, pero que era mi mejor fuente de información sobre el ADN. Le aseguré que no profundizaríamos en otros asuntos para que no se viera atrapada en el medio, pero necesitaba saber si tenía alguna coincidencia de ADN. Suspiró y confirmó que Amanda Anderson resultó ser su media hermana. Me quedé asombrado y pregunté si se refería a Amanda, la hija de mi cuñado George y mi cuñada Jenny. Respondió suavemente que sí. Le aseguré que no era su culpa y que nunca tendría que disculparse conmigo. Esta revelación significaba que George Anderson, a quien mis hijos conocían como el tío George y el resto del mundo reconocía como el juez de la Corte de Apelaciones George Anderson, era el padre biológico de Marisa. Maldita sea. Esto también implicaba que mi esposa había estado involucrada con su jefe cuando él era abogado en el bufete. Esto debía haber ocurrido hace al menos 25 años, considerando que Marisa tiene 24 años ahora. En ese tiempo, Tracy solía trabajar como su administradora. George dejó el bufete para convertirse en juez estatal unos años después, trasladándose eventualmente a la capital del estado donde su carrera realmente despegó. Tracy, por otro lado, no persiguió una relación romántica con George.
Ella se quedó en el bufete y eventualmente se convirtió en la gerente de la oficina. Sin embargo, durante los pocos años que trabajaron juntos, George y su esposa Jenny se hicieron tan amigos cercanos de nosotros que nuestros hijos aún los llaman tío y tía, y sus hijos nos llaman a Tracy y a mí de la misma manera. En algunas ocasiones, cuando estaba de viaje de negocios, Tracy y los niños pasaban unos días en la casa del lago de George y Jenny. Nunca me levantó sospechas, e incluso los niños hablaban de que la tía Jenny los llevaba a lugares sin mí o Tracy. Debo haberme perdido algunos detalles importantes. Estaba absorto en mis pensamientos cuando escuché a Marisa llamándome. Me disculpé con mi hija, diciéndole que me había perdido en mis pensamientos, y le agradecí por su ayuda, pidiéndole que saludara a Drew, su esposo, de mi parte. Marisa entonces me preguntó qué pensaba hacer. Admití que no estaba del todo seguro, a lo que ella me aconsejó que no hiciera nada increíblemente estúpido. Dijo que un poco de tontería estaba bien, pero me advirtió que no hiciera nada que pudiera llevarme a ser arrestado. Hasta ese momento, nunca había considerado la idea de hacerle daño a Tracy, pero le había prometido a Marisa que no me metería en problemas, así que supongo que eso descartaba cualquier pensamiento de violencia. Nunca rompo promesas a mis hijos. Jamás. Mi máxima prioridad era calmar a Marisa respecto a nuestra relación, y luego necesitaba descubrir quién era el cómplice de Tracy. La tercera tarea en mi lista era iniciar el proceso de divorcio, pero tendría que encontrar un nuevo abogado porque el actual estaba afiliado a la firma donde trabaja Tracy, lo cual definitivamente no funcionaba. Después de reunirme con un abogado y poner las cosas en orden, tendría que lidiar con la futura ex señora Clark Walters. La casa se sentía fría y vacía cuando Tracy y yo estábamos juntos. Ella podía hablar sin parar, probablemente debido a los nervios, supongo. Realmente hacía un esfuerzo por mantenerme contento, probablemente pensando que suavizaría el golpe cuando eventualmente descubriera la verdad. Es difícil decirlo con certeza, pero definitivamente había una distancia creciente entre nosotros y ella no hacía ningún esfuerzo por superarla. Unos 7 días después, consulté con un abogado. Tan pronto como se enteró de que mi esposa era la gerente de la oficina en Gihao, su expresión se volvió ansiosa. Así que pasé al siguiente abogado en mi lista, una mujer joven en sus veintitantos que simplemente sonrió cuando mencioné el puesto de Tracy en Gihao. Este era el tipo de abogada que necesitaba, alguien que no se intimidaría si uno de los abogados importantes de Gui actuaba como representante de mi esposa. Compartí lo poco que sabía sobre la situación de infidelidad, comenzando con la revelación de que mi hijo menor no era biológicamente mío y era, de hecho, hijo de George Anderson, un juez de la Corte de Apelaciones. Mi abogada, Marir Binet, hizo la misma pregunta, observando de cerca su reacción para ver si debería considerar encontrar otro abogado. Debe ser toda una historia, comentó, y nos adentramos en los aspectos financieros. Dadas nuestras sólidas carreras, pensiones y beneficios, Marie sugirió dividir los activos conjuntos por igual, conservar una parte en nuestras pensiones y vender la casa. Esto nos dejaría a ambos financieramente cómodos, aunque yo tendría una posición ligeramente mejor debido a un ingreso más alto y una mejor pensión. María agregó que a menos que estuviera decidido a buscar venganza por la infidelidad de mi esposa, el hijo o simplemente la falta de respeto, podríamos tener nuestro juicio en 6 meses. Sin embargo, respondí que no quería perjudicarla financieramente, a pesar de sentirme agraviado. Marie luego preguntó sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra el juez involucrado, señalando que sería mucho más complicado y llevaría más tiempo. Respondí, tal vez un poco duramente, que el juez era mi preocupación y que lo manejaría a mi manera. Marie entendió y sugirió que si mi esposa no se oponía, el asunto podría resolverse en 6 meses, pero si lo hacía, podría tomar más de 1 año. Le dije que aún no había establecido ningún plazo, así que debía tomarse su tiempo y hacerlo bien. Con la tercera tarea completada, era hora de pasar a la cuarta, la confrontación. Esperé otra semana solo para ver si la conciencia de Tracy la dominaría. Durante ese tiempo, la noche del sábado era nuestra cita habitual, seguida de ver una película y compartir un momento íntimo. Sin embargo,
el sábado por la noche siempre fue una ocasión especialmente especial para nosotros. No habíamos salido en una cita en 2 semanas, y había sido igual de largo desde que habíamos sido íntimos. Después de descubrir la aventura de Marisa, no podía seguir adelante con ello. Tracy no lo cuestionó, lo que fue otra señal de que sabía que yo estaba al tanto, pero era bastante hábil para ponerse una fachada. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. Decidí llevarla a un elegante restaurante francés, donde disfrutamos de una botella de vino y nos deleitamos con unos deliciosos postres. Parecía más feliz de lo que había estado en semanas. Al regresar a casa, la ayudé cuidadosamente a quitarse el abrigo, la guié hasta la mesa de la cocina, le saqué una silla y pronuncié esas famosas palabras: «Tenemos que hablar». Tracy ofreció una media sonrisa mientras me servía un Jack Daniels con hielo y le ofrecía una bebida del mueble bar, que elegantemente declinó. Colocando mi bebida sobre la mesa, la miré fijamente y le dije: «El turno es tuyo». Tracy me recordó que había pasado mucho tiempo desde que ella y George estuvieron juntos, unos 20 años, y preguntó si podríamos considerarlo un error del pasado lejano y seguir adelante. Me sentí aliviado de que no discutiera la precisión de la prueba de ADN, pero su intento de restarle importancia como historia antigua me pareció despectivo. Presioné por detalles, preguntando sobre la cronología y frecuencia de su aventura con George y si nuestros 2 primeros hijos, Berry y Katy, también eran suyos. Tracy aclaró que Berry y Katy eran míos y que su relación con George comenzó aproximadamente 1 año después de que naciera Katy, durando alrededor de 3 años. Explicó que terminó cuando George dejó la firma para seguir una carrera judicial, asegurando que su chequeo de antecedentes fuera limpio. Después de su ruptura, solo tuvieron algunos encuentros en la casa del lago, con Jenny siendo inicialmente ajena pero luego aprendiendo la verdad. Tracy mencionó una reunión de reconciliación donde ella y George prometieron a Jenny que no habría más intimidad. Frustrado, le pregunté a Tracy por qué nunca intentó tener una discusión pacífica conmigo y si yo solo era una pieza de repuesto para ella. Ella respondió, limpiándose las manos en las mangas, que sabía que nunca podría decírmelo, ya que yo habría pedido el divorcio inmediatamente, asegurando que me amaba entonces y todavía me amaba. No pude evitar comentar sobre su aparente amor por George, señalando que ella comenzó y terminó con él a su comando, considerándome solo como un plan de respaldo. Tracy protestó desesperadamente, insistiendo en que me amaba con todo su corazón. En respuesta, la acusé de haber amado a George con todo su corazón, sacrificando su relación por sus sueños de carrera mientras sabía que yo era su opción de respaldo. Señalé que aunque ella podría haber tenido algo de amor por mí, era consciente de cuánto la idolatraba y dependía de nuestra familia para sobrellevar su ausencia. La mirada de Tracy cayendo hacia sus rodillas parecía confirmar esta dolorosa verdad. Respecto a Marisa, Tracy confesó que durante su aventura con George, no había considerado las consecuencias hasta que la prueba de ADN que envié reveló la verdad. Supuso que, dado que ella y George tenían el cabello castaño, los ojos marrones y la piel clara, nadie sospecharía de la paternidad de Marisa. Supuso que yo no lo cuestionaría, especialmente porque Marisa terminó pareciéndose a ella. Sin saberlo con certeza hasta la prueba de ADN, exclamé incrédulo, cuestionando si ella estaba insinuando que era mi culpa. Tracy explicó que ella y George discutieron la posibilidad de la paternidad de Marisa, pero ella le aseguró que no se preocupara debido a su parecido conmigo. Mencionó que George podría no haberlo sabido tampoco, pero probablemente lo supo desde la boda de Marisa y Drew hace 2 años. Tracy enfatizó que independientemente de quien supiera que Marisa seguía siendo suya, asegurando que estaba registrada en el certificado de nacimiento, la crió, la amó y la consideró suya. Afirmó con firmeza que George mejor ni siquiera pensara en afirmar lo contrario, y si me contactara, debería dejarlo claro. Afirmé mi intención de hacer que los otros 2 hijos se sometan a pruebas de ADN lo antes posible, explicando que necesitaba saber para mi propia tranquilidad. Tracy me suplicó, insistiendo en que yo ya sabía que eran míos y cuestionando por qué no podía confiar en ella. Respondí con dureza, evidenciando mi nueva desconfianza, lo cual pareció tomar por completo por sorpresa a Tracy.
También estaba profundamente preocupada por la idea de que revelara su infidelidad a nuestros otros 2 hijos, entendiblemente no queriendo aparecer infiel frente a ellos. Cambiar de tema, me interesé por los detalles de su aventura, preguntando con qué frecuencia sucedía y dónde más se encontraban. Tracy comenzó a explicar que su relación no fue planeada, sino que se desarrolló pasando tiempo juntos en el trabajo, convirtiéndose en amigos y luego en algo más. Lo describió como amable, considerado, ingenioso, divertido y apasionado, y mencionó que tenían una conexión profunda porque ambos tenían cónyuges a quienes amaban. Mantuvieron sus encuentros discretos, usualmente fuera de la ciudad, y nunca se encontraron en ninguna de nuestras casas, ya que eso habría sido incorrecto en muchos niveles. Tracy me susurró que no habían sido íntimos desde que terminó su aventura. Cuando pregunté si Jenny sabía de todo esto y los había perdonado, ella confirmó, reiterando que me lo había dicho antes. Susurré, con voz cargada de incertidumbre, que no creía que pudiera volver a como eran las cosas. Tracy trató de tranquilizarme, reconociendo lo incorrecto de sus acciones pero enfatizando que había pasado hace 20 años y que yo no había tenido que soportarlo mientras ocurría. Ella suplicó que volviéramos a nuestras vidas de hace unas semanas, donde yo era su esposo amoroso y ella mi esposa amorosa, insistiendo en que nada tenía que cambiar. Con firmeza, le dije a Tracy que las cosas ya habían cambiado. Compartí que había pasado la mayor parte de 3 semanas preguntándome qué había hecho mal para que ella se enamorara de otro hombre, y había estado cuestionando si alguna vez podría confiar plenamente en ella nuevamente, y menos aún para seguir casado. Expresé con gran emoción que le había entregado mi corazón por completo, y sin embargo, ella lo trató como algo que solo sacaba cuando le convenía. Subrayé que nuestro matrimonio no debía ser uno de conveniencia, sino un compromiso de amor inquebrantable. En este punto, Tracy comenzó a llorar. Normalmente, intentaría consolarla, pero esta vez se sintió diferente. Me retiré a la sala de estar, encendí el televisor y la dejé sola en la mesa de la cocina. Esa noche, compartimos la misma cama, pero por primera vez en mucho tiempo, no nos abrazamos. Me alejé lo más posible de ella en la cama doble y no dejé que se acercara a mí cuando subió. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y dolor, pero realmente no me importaba. El domingo por la mañana, mientras Tracy preparaba un buen desayuno y estábamos comiendo, abordé el tema del divorcio. Prácticamente me gritó, argumentando que la aventura había ocurrido hace más de 20 años y que ni siquiera lo había sabido, instando a que estaba en el pasado y que deberíamos seguir adelante. En respuesta, le grité, enfatizando que un error sigue siendo un error independientemente de cuánto tiempo haya pasado. Expresé mis sentimientos de traición, destacando cómo me engañó, me mintió y me fue infiel, violando así mi confianza. Señalé que estos no eran problemas temporales. Incapaz de continuar la conversación, me levanté de la mesa, dejando la mitad de mi plato de comida, y salí afuera para cortar el césped. Esa fue la última conversación que tuve con Tracy hasta el miércoles por la tarde, cuando me informó que Jenny Anderson se uniría a nosotros el próximo fin de semana. No hace falta decir que no estaba emocionado, pero Jenny era una vieja y querida amiga que había pasado por la misma experiencia de engaño que yo, así que pensé que valía la pena tener una charla con ella. El viernes por la noche a las 6, Jenny llegó, habiendo viajado 2 horas desde su casa. Sorprendentemente, no trajo a George con ella. Durante la cena, nuestra conversación se mantuvo ligera y amistosa, y después nos trasladamos a la sala de estar con copas de vino, presumiblemente para adentrarnos en el tema principal. Jenny comenzó a discutir sobre la aventura como si fuera un tema histórico distante, hablando con calma y sin pasión. Sin embargo, a medida que continuaba, sus emociones se intensificaron y las lágrimas brotaron en los ojos tanto de ella como de Tracy. Jenny compartió que cuando George le contó sobre la aventura, ella asumió que había terminado hace años, y él le aseguró que no volvería a suceder. Admitió que al principio estaba devastada, pero después de pensarlo más, se dio cuenta de que dado que ya había terminado antes de que ella lo supiera, supuso que no le había dolido demasiado. Sabiendo que Jenny no era una buscadora de oro, pude ver cómo todo se desarrollaba.
La personalidad de George es bastante cautivadora, ¿verdad? Aunque me enteré de Marissa hace apenas unas semanas, al igual que todos los demás, lo entiendo. Lo siento sinceramente por eso, Clark, comentó Jenny. Jenny nunca mencionó las pocas veces que Tracy y George se encontraron después de su aventura inicial, particularmente en la casa del lago de los Anderson. Me preguntaba si ellos le habían informado sobre esas ocasiones, pero no me molesté en preguntar. Aún así, me hizo pensar si George debía ser un excelente abogado porque Jenny parecía estar casi disculpándose por su aventura en lugar de estar molesta con él. Desafortunadamente para Tracy, no estoy tan resuelta como Jenny, y no estoy tan cautivada por su elocuencia, así que no estaba inclinada a pasar por alto a Tracy y George como lo hizo Jenny. Aunque su romance duró 2 décadas, a menudo me pregunto cómo sería mi vida si lo dejara y cómo me afectaría a mí y a las niñas, continuó Jenny. Dicen que siempre debes evaluar si tu vida mejoraría o empeoraría sin tu cónyuge. En mi caso, creo que empeoraría. Gracias por compartir tu perspectiva conmigo, Jenny. Definitivamente es algo en lo que pensaré y tendré que considerarlo cuidadosamente. Hay varios factores en juego, incluyendo el hecho de que, a diferencia de ti, no me informaron sobre la aventura. Tropecé con ella completamente por accidente. Tracy sabía que estaba mal cuando estaba involucrada con George y anticipaba mi reacción. Ella creía que sería mejor para todos si nunca me enteraba y simplemente vivía en la ignorancia. Eso habría sido así si no fuera por la prueba de ADN. Ahora, 20 años después, he descubierto que el amor de mi vida tuvo una relación íntima con otro hombre antes de volver a mí, dije. Durante el relato de Jenny, Tracy permaneció en silencio, simplemente escuchando. Mientras Jenny compartía su narrativa, Tracy no podía saber que yo estaba consciente de sus miradas en mi dirección, así que me senté casualmente mientras Jenny hablaba, solo para molestar ligeramente a Tracy. Mi respuesta a la historia de Jenny no fue lo que Tracy había esperado, ni lo fue para Jenny. Intercambiaron miradas de tristeza, dándose cuenta de que no estaba reaccionando como habían anticipado. Sacudí la cabeza, fui a la cocina, me serví otro vaso de vino, volví a la sala familiar y encendí la pantalla grande. Fue una clara señal de que nuestra conversación del día había terminado. Las mujeres entendieron la indirecta y se trasladaron a la sala de estar, donde podía escucharlas apenas. Después de terminar lo que estaba viendo, apagué el televisor, asomé la cabeza en la sala de estar, les di las buenas noches y subí al piso de arriba a nuestro dormitorio. Jenny me acorraló en la sala de estar el sábado, diciendo que necesitábamos hablar. No sabía dónde estaba Tracy, pero estuve de acuerdo, y nos trasladamos a la sala formal de estar, instalándonos en sillas en la esquina. Jenny comenzó expresando comprensión por mi dolor, pero argumentó que no perdonar a Tracy y divorciarme sería un gran error para ambos. Enfatizó que nuestro amor mutuo debería ser lo que más importa y que el pasado es historia. Señaló la tragedia que sería pasar el resto de nuestras vidas separados por algo que ocurrió hace 20 años, mencionando que si ella pudo perdonar a George, seguramente yo podría perdonar a Tracy también. Respondí honestamente a Jenny, diciendo que no sabía si podía perdonar a Tracy. Le recordé que a diferencia de su situación donde le contaron sobre la aventura, Tracy nunca me lo dijo. Argumenté que Tracy sabía que estaba mal, y que no la habría perdonado en ese momento, así que cuestioné por qué debería perdonarla ahora. Enfaticé el peso de su engaño, no solo me engañó durante unos años, sino que también me siguió engañando durante 2 décadas más. Expresé mi lucha con la idea de perdonar a Tracy y cuestioné cómo podría volver a confiar en ella. Sacudí la cabeza, me puse de pie y salí de la habitación, cruzándome con Tracy en el pasillo. Ella pudo ver por mi expresión que no estaba cediendo ni un ápice. La cena del sábado por la noche fue más ruidosa, silenciosa. Las mujeres intentaron conversaciones triviales, pero yo no estaba interesado. Apenas dije 3 palabras durante toda la comida. Después de un breve agradecimiento, tomé mi chaqueta y me fui, informándoles que estaría en Malones, mi lugar preferido para tomar tranquilamente. En Malones, me sentí abatido y elegí una mesa en lugar de mi lugar habitual en la barra.
La dueña del bar, como una hermana para mí, me instó a abrirme. Compartí que mi esposa Tracy me había engañado y que nuestra hija menor podría no ser mía. Ella estaba indignada y me apoyó, ofreciendo su perspectiva franca. Valoré su honestidad. Ella cuestionó si Tracy se había disculpado realmente por la aventura o solo por ser descubierta. Me di cuenta de que Tracy realmente no se había disculpado. La dueña del bar me ofreció tragos gratis y organizó un taxi, tomando mis llaves por seguridad. El taxi me dejó en casa alrededor de las 2 de la madrugada. Tracy me recibió en la puerta y me ayudó a subir a nuestro dormitorio. Caí en la cama completamente vestido, y Tracy me quitó los zapatos y los calcetines, y así dormí. Tarde el miércoles por la noche, mi hijo me llamó a la oficina. Quería discutir la situación de Tracy conmigo. No lo dijo explícitamente, pero parecía que Tracy había decidido involucrar a los niños para alejarme del divorcio. Mi hijo y yo generalmente compartíamos puntos de vista en la mayoría de los asuntos, pero de nuestra conversación se hizo evidente que Tracy había puesto un esfuerzo significativo y había dado sus frutos, ya que él claramente simpatizaba con su lado del dilema del divorcio. Tuve que explicarle firmemente. Le dije que lo que hizo al principio podría considerarse un error, pero después de continuar durante meses, se convirtió en una elección. Le pregunté cómo se sentiría si descubriera que su esposa, Linda, le estaba engañando. Aunque la aventura terminó hace años, el engaño y la falta de respeto no lo hicieron. Sentí que Berry debería haberse mantenido al margen de los problemas de nuestros padres. Estaba tomando partido y metiéndose en algo en lo que no debía. Estaba frustrado, sintiéndome traicionado después de haber idealizado a mi esposa, solo para descubrir que ella mantenía este secreto. Si no fuera por cierto accidente, seguiría en la oscuridad. Sentí que me usó como un plan de respaldo. Mientras Berry intentaba argumentar que estaba exagerando, colgué, sintiendo que la conversación no iba a ninguna parte. Cuando llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, Tracy ya estaba ocupada preparando una deliciosa comida. No se veía contenta cuando mencioné que no tenía hambre. Me serví un vaso de Jack, encendí la televisión y me instalé en mi silla favorita. Ella entró y preguntó qué pasaba. Lo mismo de siempre, otro día. Mi esposa me engaña durante 4 años, tiene un hijo con otro hombre, y ahora mis hijos me están poniendo como el malo aquí. Hazme un favor, llama a Katy esta noche y dile que no me llame mañana a menos que quiera que la cuelgue como a Berry, dije, alzando la voz. ¿Qué te hace pensar que el divorcio no va a suceder?, dije, alzando la voz. No solo me engañaste durante 4 años y tuviste un hijo con otro hombre, sino que también me reemplazaste en tu corazón con él. Puedes sentarte aquí y decirme que no estabas enamorada de él y que si te hubiera pedido divorciarte de mí y casarte con él, no lo hubieras hecho. La verdad es que quizás me ames, pero no estás enamorada de mí. Estás enamorada de él. Solo soy un plan de respaldo confiable porque siempre has sabido que mi corazón te pertenece a ti, y haría cualquier cosa para mantenerte como mía. Me engañaste, me mentiste, me faltaste al respeto, y ahora tienes el descaro de intentar volver a los niños en mi contra. Esa fue la gota que colmó el vaso, Tracy. Pero no seré vengativo contigo, especialmente no con Jenny, y no destruiré la prometedora carrera de George como un juez ejemplar. Voy a presentar la demanda de divorcio citando diferencias irreconciliables, y cada uno puede conservar sus cuentas de jubilación mientras dividimos todo lo demás, incluida la casa, por la mitad, declaré. Mientras las lágrimas corrían por las mejillas de Tracy, y se levantó de su silla, no pude evitar lanzar otro golpe. Nunca mencionaste arrepentirte de tu aventura, probablemente porque no te arrepientes. Lo único que lamentas es que yo me enterara, ¿verdad?, dije. El resto de la noche lo pasé en compañía de una botella de Jack Daniels. Al día siguiente, me puse en contacto con mi abogada y le pedí que preparara los documentos de divorcio lo más rápido posible. Mencionó que los podría revisar el próximo martes y estarían listos para el miércoles. Tracy podría ser notificada el jueves, pero insistí en que su agente de proceso viniera a mi casa el viernes por la noche.
Quería estar presente cuando recibiera los documentos. Luego, hice una llamada al despacho del juez George Anderson, dejando saber a su recepcionista que necesitaba que él me devolviera la llamada respecto a un asunto importante. Él entendió el motivo de mi llamada y estaba seguro de que llamaría de vuelta rápidamente. Cuando George devolvió la llamada un par de horas más tarde, parecía un poco incómodo. Él sabía exactamente a qué me refería, pero prefería no tratar el asunto en su despacho. Estuve de acuerdo de inmediato y le dije que estaría en su casa el próximo sábado a las 10 a.m. Aún no sabía que Tracy sería notificada la noche anterior, aunque estaba seguro de que él se enteraría para cuando hiciera el viaje de 2 horas hasta su lujosa residencia. Durante la cena en Malones el sábado por la noche, Tracy mencionó que Jenny la había llamado, informándole sobre mi próxima reunión con George el sábado siguiente. Tracy quería saber si yo quería que la acompañara. Señalé que esto no era una simple conversación casual, George y yo teníamos asuntos serios que discutir, y su presencia no era necesaria. Le recordé que él era un juez de tribunal de apelaciones con una reputación impecable, posiblemente en consideración para un puesto en la Corte Suprema. Cualquier comportamiento confrontacional podría llevar a consecuencias legales. Además, ella había prometido no hacer nada que perjudicara su carrera. Tracy replicó con un dejo de celos, pero la tranquilicé diciéndole que tenía la intención de cumplir mi promesa y no poner en peligro las perspectivas profesionales de George. Después de confiar en el caballero mayor en la oficina sobre mi situación, tomé unas horas personales para reunirme con mi abogada y revisar los documentos de divorcio. Le di luz verde. Justo cuando estaba a punto de irme, ella me preguntó si tenía algún plan con respecto al juez George. Confundido, pregunté por qué le preocupaba. Ella respondió, porque todavía manejo algunos casos criminales, y pensé que podrías necesitar un buen abogado. Ustedes los ingenieros pueden no emocionarse mucho por muchas cosas, pero su enfoque metódico puede ser intimidante. Me entregó su tarjeta de negocios y salí de su oficina. Los siguientes 3 días pasaron volando. Teníamos un proyecto importante en marcha en la oficina, lo que me dio la oportunidad de desviar mi atención de mi vida personal. Incluso el viejo en la oficina comentó sobre mi enfoque notable a pesar del tumulto por el que estaba pasando. Le respondí diciéndole que era un alivio que al menos una cosa estuviera funcionando sin problemas. Sin embargo, el viernes por la noche antes de irme, le confesé sobre Tracy siendo notificada con una demanda y mi próxima reunión con George. Le advertí que si las cosas salían mal, podría terminar en la cárcel para el lunes. Él me aseguró su apoyo y se comprometió a proporcionar dinero para la fianza si fuera necesario. Nos separamos con un firme apretón de manos. Al regresar a casa, fui recibido por el aroma tentador de otra deliciosa comida que Tracy estaba preparando. Últimamente, ella se había esforzado por mostrar sus talentos culinarios, y tuve que admitir que era una excelente cocinera. A pesar del ambiente tenso que había caracterizado nuestras comidas en las últimas semanas, me aseguré de expresar mi gratitud por la maravillosa cena. Después de la cena, justo cuando nos disponíamos a ir al salón familiar para ver algo de televisión, sonó el timbre de la puerta. Era casi las 7, y tuve la corazonada de que no era para mí, así que me quedé donde estaba. Tracy, por otro lado, me lanzó una mirada rápida y fue a abrir la puerta. La abrió para encontrar a un joven bien vestido que preguntó si ella era Tracy Walters. Confirmó su identidad, recibió un sobremanila de él y con una breve declaración, él dijo, «Usted ha sido notificada», luego se alejó rápidamente. Tracy permaneció inmóvil en su asiento, pero la caída de sus hombros y las lágrimas que le brotaban de los ojos hablaban por sí solas. Pasé junto a ella, cerré la puerta principal y luego la guié suavemente hasta la mesa de la cocina. Se veía completamente sacudida, exactamente como yo lo había predicho. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, aunque solo habían pasado 5 minutos. Finalmente, ella murmuró, «Eres un idiota», y subió corriendo las escaleras hacia nuestro dormitorio. Opté por no seguirla. La parte más difícil ya había pasado para mí. Por una de las raras ocasiones desde nuestro matrimonio,
no dormí en la misma cama que Tracy esa noche. En cambio, me retiré a la habitación de invitados que habíamos preparado. Aunque describirlo como dormir sería una exageración, la mujer que había considerado el amor de mi vida, mi alma gemela, mi todo hasta hace pocas semanas, aún compartía una cama conmigo a pesar de todo lo que había ocurrido. Supongo que ninguno de los dos quería ser el primero en dar un paso, pero ahora, al menos en mi mente, todo había terminado. A la mañana siguiente, me levanté, me duché y me vestí en silencio, procurando no molestar a Tracy ni provocar ninguna confrontación. No me molesté en verificar si estaba dormida, simplemente recogí mis cosas y me fui. Mi atuendo era mi combinación habitual, una camisa de cuello, un buen par de vaqueros Levi's y las botas vaqueras hechas a medida con puntas de metal que adquirí durante una visita a nuestro hijo en Dallas. Salí un poco más temprano de lo necesario. Quería asegurarme de no llegar tarde a la reunión. Si llegaba temprano, podría pasar el tiempo en el café, que es exactamente lo que hice. Llegué a la casa de George y Jenny exactamente a las 10 y llamé al timbre. Jenny, siempre luciendo encantadora aunque claramente nerviosa, abrió la puerta. Lo único que pude decir fue, lamento que haya tenido que terminar así. Mientras se inclinaba para abrazarme, no respondió con palabras, pero tomó mi mano y me llevó a la habitación donde George había dispuesto sus recuerdos y fotos por todas partes. George estaba sentado en su silla favorita, pero cuando entramos, se puso de pie frente a ella. «Hola, Clark». «Hola, George», dije. Jenny, visiblemente aprensiva, salió de la habitación. Nos quedamos unos 2 metros de distancia, evaluándonos mutuamente. Hubo un tiempo en que consideraba a este hombre casi como un hermano mayor, así de cercanos éramos. George tenía 2 años más que yo, aproximadamente la misma altura, pero los confortes de los últimos 20 años le habían añadido unos 14 kilos, la mayoría asentados en su barriga redonda. Habíamos compartido nuestras esperanzas y sueños, habíamos tenido innumerables aventuras juntos, habíamos ido a pescar y cazar uno al lado del otro. Solía estar orgulloso de llamarlo mi amigo y también estaba orgulloso de lo lejos que había llegado en su carrera como juez. Pero ahora, frente a mí, su mirada ya no era la de un amigo sino la de un enemigo, y sentí una oleada de ira. «Tienes el corazón de mi esposa, cabrón», le grité. «También mantienes tu imagen impoluta porque prometí a Tracy que no le diría a nadie esto, y no rompo promesas con esa mujer. Pero no conservarás tu hombría con eso». Di un gran paso adelante, con mi pie izquierdo plantado, mi pie derecho y le di una patada ascendente y poderosa apuntando directamente a su entrepierna. La reacción de George fue más lenta de lo que esperaba, y mi bota con punta de metal golpeó su objetivo con precisión y exactitud. Pude sentir su dolor mientras pateaba, y luego lo escuché aullar de agonía mientras se desplomaba en el suelo, agarrándose la zona herida y gritando como un animal herido. En ese momento, toda la rabia y la frustración se desbordaron. Jenny entró corriendo en la habitación, viendo a su esposo retorciéndose de dolor en el suelo. Intentó consolarlo, pero sus gritos solo se hicieron más fuertes. Me miró con miedo en los ojos. Tomé mi teléfono móvil, marqué el 911 y dije calmadamente, «Ha habido un accidente en la casa del juez George Anderson. Necesitamos una ambulancia». Me di la vuelta para irme, pero justo cuando llegué a la puerta, Jenny agarró mi brazo. Pensé que tal vez tendría que defenderme, pero en lugar de pánico o ira, había una expresión extrañamente tranquila en su rostro. Me abrazó fuertemente y susurró, «Gracias. Estamos claros en lo que hay que hacer». La abracé, salí de la casa, subí a mi coche y conduje a casa, confiado en que la policía no vendría detrás de mí. Jenny entendió, y ella se lo explicaría a su esposo cuando pudiera pensar con claridad. En el camino de regreso, el viaje a casa trajo una mezcla de alivio y tal vez un golpe en el estómago. ¿Quién sabe? Después de meses de desgarramiento diario, finalmente me sentí aliviado. Es curioso cómo darme cuenta de la traición de Tracy realmente aflojó su agarre en mi corazón, permitiéndome pensar con claridad y hacer lo mejor para mí. Puede que no haya sido la elección correcta para todos,
pero a veces hay que priorizar tu propio bienestar. Eso es lo que todos los demás habían hecho durante las últimas 2 décadas, ¿por qué no debería hacerlo yo? Claro, una parte de mí siempre amaría a Tracy, pero no iba a seguir adelante con este capítulo. No fue mi culpa, y no fue mi elección. Era hora de seguir adelante. Una vez en casa, me dirigí al sótano, cogí un par de maletas y me dirigí a nuestra habitación. Tracy me siguió desde la sala familiar, preguntando, ¿eso es todo, entonces? Eso es todo, respondí. 31 años y fuera de la puerta, Tracy. Es una lástima que estés tan envuelta en ti misma que no puedas ver cómo me engañaste, cómo robaste 24 años de mi amor a través de tu engaño. Pero he superado eso, y no te odio. Ni siquiera odio a George, aunque ese pobre tipo probablemente piense que sí ahora. Arreglaré las cosas con Barry y Katy más adelante, deberías arreglar las cosas con Marissa tan pronto como puedas. Firma los papeles, Tracy, y dejemos esto atrás. Iré por el resto de mis cosas en los próximos días. No necesitamos hablar más. Si tienes algo que decirme, dejé la tarjeta de mi abogado en la mesa de la cocina. Permaneció allí en estado de shock, con lágrimas brotando, pero no dijo nada. Tomé mis maletas, bajé las escaleras y las guardé en el maletero de mi coche. Después de volver a la casa, empacé mis pertenencias y me fui. 31 años, así de rápido. El fin. Mentí. Resulta que George logró salvar uno de sus testículos después de todo. Requirió una cirugía extensa y meses de dolor, pero lograron salvar uno. Me enteré por Marissa, a quien Jenny intentó contactar para comunicarse conmigo. Jenny no tenía mi número de teléfono y el resto de la familia no mostraba interés en informarme. De hecho, no han hablado conmigo durante 8 meses, pero ya lo he aceptado. Según la versión oficial, el juez George tuvo un accidente en su oficina, cayendo sobre la esquina de su elegante escritorio y tuvo un aterrizaje accidentado, 2 veces, terminando en el suelo. Los medios lo minimizaron, llamándolo un accidente doméstico, evitando los detalles de la lesión en su zona sensible. Sorprendentemente, recibió mucha cobertura simpática. Supongo que ni siquiera esto obstaculizará sus posibilidades de ser considerado para la lista corta de la Corte Suprema. Tracy firmó los papeles de divorcio en apenas una semana, y la semana pasada, el divorcio se finalizó oficialmente. La casa se subastará. Tracy no ha intentado comunicarse conmigo desde que me fui, y Barry o Katy tampoco lo han hecho. Parece que no me uniré a la cena de Navidad familiar, donde sea que decidan tenerla. El viejo está pasando las riendas de la empresa a mí para el nuevo año, mientras se jubila. Según el acuerdo, tendré que dirigir la empresa durante 7 años antes de poder retirarme cómodamente con una sustancial indemnización por despido. Después, él planea encontrar un comprador para la empresa, y yo recibiré un 10% de esa venta también.